Pues bien, muchísimas gracias, Manuel. No sé si ya estés por acá con nosotros. Si nos Sí, escucha. listo, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues como comentabas un rato, nos da muchísimo gusto, a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, el poder contar hoy con un gran conocedor, un gran amigo, un gran experto, pues un referente nacional en esta materia, sobre todo en la parte que les comentaba, de poder incentivar a llevar a cabo estos procesos de certificación que son tan útiles en el mercado laboral y sobre todo con un tema tan álgido, tan interesante, tan problemático, de sensibilizar sobre todo, como lo es el tema de la protección a niños, niñas y adolescentes. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida al maestro Manuel Hernández Rodríguez. Leeré brevemente algunos antecedentes. Él es licenciado en Derecho con estudios de especialidad y de maestría por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctorante en Derecho por INDEPAC. Ha tenido diferentes certificaciones por la Barra Americana de Abogados, el Consulado General de México en San Diego, asimismo por el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Asimismo, docente de varias universidades como la Universidad Mondragón México, la Universidad de Londres, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Anáhuac Querétaro, por mencionar algunas, y sobre todo su vasta experiencia en llevar a cabo 45 reformas en las que ha participado en el Código Civil, tanto como la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes y el Reglamento de Adopción en el Estado de Querétaro. Actualmente es el procurador de niños, niñas y adolescentes a nivel estatal en el estado de Querétaro y repito, un gran conocedor y referente en la materia. Manuel, pues no me resta más que agradecerte nuevamente, cederte el uso de la voz y te escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad de estar siempre con ustedes en los proyectos académicos que me han brindado. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de lo que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y como bien lo ha comentado usted, pues es muy importante que los servidores públicos que estamos en las procuradurías tengamos una certificación en el tema de infancia, porque precisamente con el enfoque de derechos humanos, parte de lo que ha estado señalando la Corte es que el niño tiene derecho a un debido proceso y ese debido proceso significa que tengamos espacios lúdicos, que tengamos personas especializadas en infancia, tengan los niños la oportunidad de tener una lectura fácil cuando se resuelve su situación y también tengan la asistencia técnica psicológica cuando ellos intervienen en algún proceso, en una plática de escucha. Y bueno, pues vamos a platicar respecto de estos derechos que se tienen, pero también platicando pues de que es importante comentar que este estándar de competencia que ha referido el doctor fue elaborado por la Procuraduría. Somos la primer Procuraduría a nivel nacional que ha generado un estándar de competencia, lo platicábamos en un evento de procuradores a nivel nacional, y la idea es que este estándar de competencia pues se pueda replicar no solamente para las procuradurías, sino también para los operadores que tienen a niños, niños y adolescentes en temas de impartición de justicia o de protección. Va dirigido también a escuelas, va dirigido a cuerpos policíacos, va dirigido también a hospitales en tema de trabajo social, cuando detectan la vulneración de un derecho. Y bueno, pues la idea es también, hoy lo platicaba con autoridades de Secretaría de Gobierno, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, sobre la importancia que tengamos rutas de intervención y que las autoridades sepan, pues, qué es lo que hace la Procuraduría y cómo dirigirse cuando se ve vulnerado algún derecho de los niños, normalmente temas de salud, temas de educación o cuando son víctimas de algún delito. Entonces, si me lo permite, doctor, agradecerle nuevamente de ver la oportunidad y bueno, pues platicaremos de lo que hace la Procuraduría, que en sí, pues es también lo que hacen las demás Procuradurías a nivel nacional. Cada una tiene diferentes programas complementarios, pero todos tenemos una misma base y de ahí, bueno, cada estado va dando diferentes aportaciones. Ejemplo, Querétaro acaba de crear 5 protocolos para los centros asistenciales. Somos el único estado que tiene 5 protocolos. Entonces, la verdad es que Querétaro, yo puedo decir que estamos dentro de las procuradurías que nos preocupa generar instrumentos jurídicos para dejar algo cuando nos salgamos de ahí, ¿no? Creo que es importante, como luego me lo comenta mi director, que el tiempo pasa muy rápido y que hay que dejar instrumentos que perduren o que den rutas
de intervención a los funcionarios que integran las procuradurías. Vamos a platicar de todas estas áreas. Son en Querétaro 250 servidores públicos a cargo de la Procuraduría, desde un titular con su equipo, un subprocurador, una coordinación de fortalecimiento familiar, que esto es bien importante porque aquí nos encargamos precisamente de rehabilitar familias. Y con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares viene el tema de la justicia restaurativa y los mecanismos alternos donde, ahorita lo voy a platicar, pero además de que cuando hay un litigio y hay un juicio de pérdida de patria potestad, la gente podrá optar por una restauración a través de un incidente que se va a poder aperturar, suspenderá el procedimiento principal del litigio y podríamos optar por una rehabilitación donde la Procuraduría entra con equipos interdisciplinarios para rehabilitar el núcleo y el tejido social y, como yo lo comentaba en alguna ocasión, es privilegiar el perdón y en vez de la sanción y en lugar del odio, ¿no? Entonces creo que es un nuevo enfoque, no solamente de los mecanismos alternos, sino de la restauración. El Carmelita Ballesteros es el CAS que tiene el DIF estatal, donde llegan más de 60 niños víctimas de delito cada mes. Y bueno, es todo un reto. Algunos estados ya no forman parte del DIF estatal, son órganos descentralizados, las procuradurías, y los temas asistencial lo tienen los DIF, en este caso los CAS. En Querétaro seguimos teniendo el CAS dentro de la Procuraduría. Y bueno, tenemos una coordinación de enlaces que voy a platicar que se llama de restitución de derechos. Y tenemos una coordinación de atención a niñas, niños y adolescentes en los centros asistenciales, que es la que supervisa a los 21 CAS hogar y la atención que se le da a más de 400 niños que están en los CAS privados. En Querétaro tenemos 520 niños institucionalizados que están bajo el resguardo del Estado, pero tenemos un CAS que es del Estado, que hay más 120, y los otros 400 están en 21 CAS privados, que normalmente la gente apoya con sus donativos, y bueno, invitarlos a todos para que participen con las instituciones de asistencia privada. Y bueno, tenemos también una coordinación de adopciones que precisamente tramita no solamente las adopciones de los niños DIF o institucionalizados, sino también privadas cuando los familiares quieren adoptar pues a su nieto, a su sobrino o en su momento las nuevas parejas quieren adoptar a los niños que se incorporan en sus familias, en este caso padrastros, madrastras que pues ejercen este rol, pero ahora ya lo quieren hacer a través de una adopción. Pero también hay una nueva figura que nace con la Ley General de los Derechos de los Niños, que es precisamente las familias de acogida. En las familias de acogida también se encarga esta coordinación y es una figura que entra como está en Estados Unidos y en Europa, que son estas familias que se certifican para tener niños institucionalizados. Entonces, en vez de estar en una casa hogar, ahora pueden estar en familias y la idea es que menos niños estén en casa hogar y puedan estar más en familia con la finalidad de que tengan ese trato personalizado. Obviamente no es cualquier familia, son familias que requieren un proceso de certificación y requieren tener un certificado de idoneidad, muy parecido al de adopción, pero la diferencia es que la adopción pues se vuelve tu hijo y en una familia de acogida es temporal. No hay edades para esa temporalidad, o sea, tú puedes ser familia de acogida de un bebé. A veces, por ejemplo, está el ejemplo de que puedan ser unos médicos que quieran tener y ofrecer la atención de un niño institucionalizado, pero dada su especialidad, podrían tener un bebé con ciertas problemáticas de salud y ellos pues recibirlos en su hogar sin la adopción y él podrá resolver la situación jurídica, el DIF de este niño y irse en adopción. Y bueno, es una figura interesante. Nosotros llevamos ya 23 familias en este proceso. Llevamos ya unos niños, grupos de hermanos asignados los primeros en una familia de acogida y aquí pues algunos estados dan apoyo económico, otros dan algunos apoyos asistenciales totalmente gratuitos. Querétaro estamos en esa misma línea donde damos apoyo asistencial, becas escolares y obviamente un acompañamiento psicológico y no damos alguna cantidad económica en el sentido de que no se pueda malinterpretar que esta sería como una actividad que generaría algún lucro, ¿no? Que obviamente los gastos de la manutención de un niño pues supera incluso los montos que dan los estados por la asignación de un niño DIF en una familia. Pero bueno, platicaremos de eso también el día de hoy. En el tema de, tenemos un departamento que se llama ANA, que es Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. Le comparto que
Este departamento es un departamento de prevención que tenemos en el cual atienden a todos los niños, se llaman niños difusores, son niños que replican los 20 derechos de los niños que están en la ley general de los derechos de los niños, ellos son replicantes en sus escuelas y se hace, pues tenemos, digamos, un ejército de más de 150 niños difusores en Querétaro, en los 18 municipios, y este es un programa nacional. Y en Querétaro tenemos un programa en RTQ, que es obviamente Radio y Televisión Querétaro, que es del Estado, y los niños difusores que ganan, que son los representantes de Querétaro, son los locutores y son los que dirigen un programa que se llama Difusores Contigo. Ellos entrevistan a funcionarios de primer nivel en el tema de sus derechos, es decir, cuando hablan de salud, pues entrevistan a la Secretaría de Salud para que les diga los programas que hay para niños. Cuando es educación, en este caso entrevistan a la Secretaria de Salud, a la doctora Martina Soto. Cuando es de temas de ecología, el secretario de Desarrollo Sustentable. Entonces, por ejemplo, en el tema de justicia, pues invitamos al magistrado presidente y ellos se entrevistan, niños entrevistando a adultos, y es una gran oportunidad de que la voz de los niños sea escuchada en vías de televisión y es desarrollar habilidades para que los niños tengan oportunidades pues, de poder expresarse ahora en espacios pues, de televisión. Eso es un programa piloto que arranqué hace 2 años y solamente existen dos programas a nivel nacional de eso. Uno está en Baja California desde un enfoque de medio ambiente y el de nosotros que va enfocado al tema de derechos. Y DIF Nacional hizo otro programa, pero más enfocado vía internet con otros niños, hablando entre ellos. Este es un programa diferente, pero la verdad es que todos los programas donde le den espacios a los niños es importante. Y aquí también tenemos un programa bien interesante que es Escuela para Padres. Nosotros damos en el Gómez Morín una escuela para padres donde tocamos los temas más importantes de herramientas y habilidades parentales para los papás en una reeducación para que los papás, pues obviamente, sepan cómo tratar a sus hijos que están envueltos en carpetas de investigación, en procedimientos judiciales familiares, que nada más para contextualizar aquí al auditorio que nos escucha, en cada juzgado hay 3,000 asuntos. Y estos papás que están en ese conflicto, los mandamos a esta escuela para padres, informarle, doctor, que el año pasado cerramos con 1,600 papás que estuvieron acudiendo en este programa que es completamente gratuito y interviene la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Psicología, interviene Psique, Corazones Mágicos, por ejemplo, el Centro Estatal contra las Adicciones. También trabajamos el tema de prevención del delito, el conflicto con la ley penal. Viene, por ejemplo, la Dirección de Prevención de Conductas de Riesgo y Delito también del Estado interviene. Entonces, el Instituto Municipal de la Familia, la propia Procuraduría, todos son ponentes, todos son funcionarios, todos son instituciones que estamos en pro de rehabilitar familias, pues para cambiar el contexto de nuestros niños que están no pasándola tan bien cuando hay alguna problemática pues, de divorcio, custodia, restricción de convivencias, alienación parental, violencia vicaria, cuestiones de esa naturaleza. Y en la siguiente coordinación, que es la coordinación de asistencia jurídica a niños en centros asistenciales, se encarga de resolver la situación jurídica de los niños que están en los CAS. O sea, cuando un niño ingresa a un albergue, se encarga de resolver con qué familia se reintegra. El 80% de los niños que ingresan a una casa hogar se reintegran con un familiar y solamente el 20% se queda con nosotros y aún así tenemos 520. Pero bueno, porque ingresan 60 al mes. Normalmente estamos reintegrando de 35 a 40 al mes. Es un trabajo titánico porque la idea es evitar la prolongada institucionalización. Definitivamente sí es una medida de protección, es importante, pero debe ser la última opción la institucionalización, porque separas al niño de todo su contexto familiar y obviamente es un duelo para el niño, ya que resarcirlo cuando sale de la casa hogar, porque aun cuando le brindemos todo lo necesario, aquí quien sufre, el operativo, sufre el no estar en su casa, con sus amigos, con su familia, en su escuela, pues es un niño institucionalizado. Definitivamente le genera un trauma. Hay una institución muy importante a nivel nacional que está en Ciudad de México y se llama el Instituto Newman, que es el líder de psicología a nivel nacional y muy relacionado con la UNAM. Y definitivamente ellos refieren que uno de los hechos más perturbadores en la psique de un niño es el hecho de que un niño sea institucionalizado. Entonces aquí la cultura que tenemos que tener es cómo evitar jurídicamente que los niños ingresen a las casas hogar, como debe ser la última opción.
lo más importante es que los propios familiares protejan a sus niños. O sea, yo abuelito veo que están agrediendo a mi nieto, yo abuelito voy y promuevo una medida urgente. Yo tío veo que a mi sobrino lo están agrediendo, yo acudo y protejo a mi sobrino, pero no espera hasta que llegue a una casa hogar para entonces ahora sí hacerme cargo de él. Creo que es la parte cultural donde se tienen que los familiares irse involucrando aún más. Es una corresponsabilidad social de proteger a la infancia. Y tenemos también la Coordinación de Asistencia Jurídica a Población Vulnerable, que se encarga de atender pues, las problemáticas que se tienen en los diferentes 12 juzgados aquí en Querétaro, en el Distrito Judicial de Querétaro, que es Corregidora Marqués Querétaro. Después vendrá el distrito, pues obviamente, de Amialco, el distrito de Cadereyta, San Juan del Río, Jalpan, Tolimán, que bueno, obviamente se irán distribuyendo los 18 juzgados en esos distritos y por supuesto cada estado obviamente tiene su propia división territorial, porque obviamente entiendo que esta charla pues nos acompañan personas de diferentes entidades federativas. Y finalmente, la coordinación de representación jurídica a los niños, niñas y adolescentes, esto tiene que ver que somos los abogados de los niños en las carpetas de investigación. Más de 900 carpetas de investigación en las que formamos parte y nos toca a nosotros impulsar esas carpetas, una, protegiendo a la víctima y dos, pues en su momento impulsar que haya una restitución, en su momento en la reparación del daño a la víctima y también tenemos los adolescentes en conflicto con la ley penal y luego tenemos también los niños que cometen conductas ilícitas que no son delitos, pero que al ser menores de 12 años se tramita desde un enfoque de restitución de derechos, porque claro que hay niños de 11 años, 10 años que han cometido pues, violación, han cometido homicidio, porque luego tienen armas de fuego derivadas de sus papás, y se las llevan a la escuela y pues llegan a cometer pues lesiones y pues con navajas y luego hemos tenido casos de niños que han quemado. Entonces realmente abuso sexual, se vuelven agresores, las víctimas. Entonces son asuntos muy delicados que aun cuando son niños, culturalmente la gente quiere tratarlos como adultos. Y dicen, oye, pero si hubo un homicidio, ¿por qué no está en el CIEMA? ¿Por qué no lo tratan como justicia para adolescentes? Pero la ley sí marca en categorías por edades. Menos de 12 es rehabilitación y restitución de derechos. Más de 12 a 14 si entra un juez de control, pero el juez lo que hace de justicia para adolescentes es imponerles medidas de rehabilitación, de no internamiento, y de 14, obviamente, a 16, solamente sí puede haber internamiento, pero tiene que ser conductas graves como homicidio, crimen organizado, temas de alto impacto que están catalogados en la Constitución, y solamente máximo por 3 años. Y ya de 16 a 17, bueno, pues ahí la pena máxima sí serían 5 años. Y obviamente solamente serían conductas graves que están catalogados en la Constitución para que pudieran estar en el CIEMA, antes llamado tutelar de menores. Pero bueno, esa fue la parte inicial. Algo que, bueno, nosotros nos encargamos, que es la Procuraduría por la restitución de derechos, pero aquí algo que es bien importante es que esta función tiene que ser vista de un espectro humanista completamente, dos, de calidad y también de calidez bajo un tema de empatía hacia la gente que atendemos. La subprocuraduría también se encarga, la nueva Ley General de los Derechos de los Niños contempla que la Procuraduría supervise los centros asistenciales, no solamente la supervisión, también la regulación, la inscripción en un padrón nacional que maneja DIF nacional y cualquier cuestión que ocurre con los niños institucionalizados, la Procuraduría es el ente encargado de, pues incluso revocar alguna autorización para que funcione un CAS e incluso suspenderlo. Y claro, los CAS que son las casas hogar están muy reguladas por diferentes instancias. Están reguladas y pueden ser supervisadas por la Defensoría Estatal de Derechos Humanos, tienen temas de protección civil, tienen temas de licencia de funcionamiento, los permisos de uso de alimentos y manejo de alimentos por Secretaría de Salud. Y bueno, prácticamente hay mucha regulación derivado de la Ley General de los Derechos de los Niños del 4 de diciembre de 2014. Digamos, tenemos prácticamente ya 11 años en el cual pues, se ha venido mejorando la regulación para las casas hogar. Lamentablemente fue hasta el 2014 que viene toda una normativa, antes eran lineamientos, eran normas oficiales, pero derivado de esto, pues nos da las atribuciones
de que la Procuraduría regule y autorice estos centros asistenciales. En Querétaro hay 21 privados y el del Estado. También tenemos el fenómeno de los niños migrantes acompañados y no acompañados. Los acompañados son los que vienen con sus papás y algún familiar que puedan acreditar la relación y el vínculo jurídico. Y los no acompañados, pues son aquellos adolescentes que están buscando llegar a los Estados Unidos y que, bueno, son centroamericanos en su mayoría y que, bueno, pues hay un procedimiento de repatriación que hace el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración es quien hace operativos migratorios, resguarda a los niños y me los ingresa al centro asistencial con un oficio. Ellos hacen un procedimiento de reconocimiento consular directamente a su consulado y a su embajada. Ellos, con la información que les dan, checan su base de datos, efectivamente reconocen que es ciudadano hondureño, salvadoreño, guatemalteco, venezolano, y una vez que lo reconocen, pues entonces empieza el procedimiento de repatriación en avión para que llegue a su lugar de origen a través de unos oficiales que se llaman OPIs. Son oficiales para la infancia, son psicólogos que acompañan al niño en su trayecto para llegar de Querétaro hasta su lugar de Guatemala, Honduras, Salvador, y lo entregan al DIF de ese país. Mencionar que todos los estados que forman parte de la ONU tienen un DIF de diferente nombre, pero todos fue una de las obligaciones que se firma precisamente a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que puedan crear instituciones protectoras de la infancia después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para proteger a los niños huérfanos derivados de pues, las guerras. Y entonces ahí va cada estado, va creando pues en su momento sus instituciones de protección a la infancia. En México tenemos 47 años que se crea el Sistema Nacional DIF y de ahí pues generan lo que son las procuradurías. Y por eso siempre va a haber una autoridad central que se llama de infancia. En Estados Unidos se llama CPS, que es el Service Protecting Children. Y allá yo tengo mis homólogos y pues podemos tener esa vinculación internacional sobre autoridades de protección a la infancia y el organismo internacional que regula es la UNICEF y obviamente pues es el eje como rector de ciertos temas que suben en temas de capacitación, temas de sistemas, temas de observaciones del observatorio de precisamente el comité que se genera respecto a la Convención de los Derechos del Niño, pero bueno, pues ellos lo que generan es qué es lo, cómo se encuentra México respecto al cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Niños, que es el máximo instrumento elaborado en el 89 en Nueva York, ratificado por México en el 90, y ese pues es obviamente, junto con la Constitución, artículo cuarto, pues la máxima ordenamiento internacional y nacional, junto con los tratados internacionales que derivan en temas de restitución, temas de adopción internacional, cuestiones vinculados también con el Tratado Internacional Belén do Pará en protección de mujeres, y bueno, pues todos se van entrelazando junto con la Convención de Discapacidad de los derechos de personas con discapacidad. Y bueno, todo eso converge porque en el tema de infancia, además de tener una perspectiva de infancia, que es estos lentes que tienes para ver más allá en la protección, porque tenemos la Constitución, tenemos el Código Civil, pero tenemos una ley especializada que es la Ley de los Derechos de los Niños, y cuando abres esa ley, te pones unos lentes que te da un catálogo de derechos adicionales, y si hablas el de discapacidad, entonces un niño con esos derechos, ahora con discapacidad, tiene más derechos. Pero si abres el catálogo de víctimas, pues entonces te vas precisamente a la ley de víctimas y tiene más derechos. Y si es indígena, pues entonces más derechos. Y si tiene alguna condición de abuso sexual, pues también de mayores acciones de protección. La Procuraduría y la infancia en sí pues te invita a que hay muchas leyes y tratados complementarios, que es todo el marco jurídico, que obligan precisamente a una especialización. Por eso cuando el doctor hablaba de certificaciones, habla de que el funcionario público no solamente va a conocer la ley del DIF, o no solamente va a conocer lo que es la ley de los derechos de los niños, tiene que tener todo un bagaje jurídico de la normatividad, pues para tener esta perspectiva de infancia que es pues, a donde tenemos que ir evolucionando en los próximos años. También la subprocuraduría se encarga de los juicios de amparo, es decir, nosotros somos los abogados de los niños en el juicio de amparo. Normalmente, en algunos estados nombran a Defensoría Pública Federal,
pero pues eso va a cambiar y tendría que cambiar, porque aquí, quien somos los representantes especiales, una vez platicábamos eso porque nos fuimos a un juicio de amparo. Me decían, es que el niño sí estuvo representado por la Defensoría Pública Federal. Y le dije, sí, pero no estuvo representado por su representante de alta especialización, que es el representante especializado que es la Procuraduría. Y entonces nos fuimos al amparo para ver qué tanto era esa parte, pues, visible, en este caso para el Poder Judicial Federal, en cuanto a ver más allá, y fuimos un recurso de revisión, pues precisamente para que nos reconocieran el carácter de esa alta especialización. El único problema que tuvimos es que ahora todos los amparos que se abren, pues nos dan intervención y pues obviamente pues tenemos una carga de trabajo muy importante. Tenemos las capacitaciones también que hace la subprocuraduría, la coordinación de población vulnerable, como lo comenté al principio, pues son las que se encargan de ser los abogados de los niños en los juzgados. Pero además de eso, apoyamos en temas de terapias psicológicas, temas de valoraciones en psicología, trabajo social, y creamos un comité, doctor, en Querétaro, que es los psicólogos más especializados de todo el DIF. Creamos un comité académico en el cual, pues, el DIF, digamos, los incentivamos pagándoles cursos en la UAC, en la UNAM, o sea, los incentivamos a que se preparen más. ¿Por qué? Porque chambean más, ellos se quedan después de las 4 y lo que ellos hacen es, este cuerpo colegiado, es analizar los casos más complicados que tiene la Procuraduría en temas psicológicos, cómo abordar ciertos temas y generar instrumentos. De hecho, este cuerpo colegiado, la presidenta, creó el estándar de competencia desde el enfoque psicológico, de cómo atender a un niño desde su psique y precisamente ver su autonomía progresiva, que significa esa palabra, pues precisamente la edad y la madurez que tiene el niño para poder intervenir en algún procedimiento administrativo o judicial. Mientras más grande, pues obviamente mayor intervención puede tener. Y bueno, pues obviamente tenemos un semáforo de atención a los asuntos sobre lo que es leve, moderado o por supuesto grave, que sería el rojo, donde tenemos que tener una participación activa, las procuradurías en temas de abuso sexual, temas de violencia o temas de violencia vicaria, que sería como lo más complejo en los procedimientos jurisdiccionales. Queremos nosotros crear un área de mediación con perspectiva de infancia. Creo que eso puede estar bien interesante, donde el niño puede intervenir en procesos de mediación y él puede elegir cómo quiere convivir con sus papás, más que sus papás digan, bajo este enfoque de que la patria potestad es la máxima sobre la decisión de los adultos sobre los niños. Acá estaremos pensando que el niño también tiene derecho a participar, pero también hay un principio de mínima intervención. Es decir, también es importante que los niños no estén en los procedimientos judiciales, salvo que sea necesario, y también es importante que los niños tengan derecho a la participación. Entonces, creo que yo sí le he realizado en temas de mediación en restitución internacional, cuando los papás no se ponen de acuerdo y su hija viene y les dice, pues número uno, que la saquen de la casa hogar, porque se hace un operativo de resguardo, y ella dice, pues necesito que ustedes se pongan de acuerdo y que por favor, yo ya quiero salir hoy. Y entonces, desde ese punto, en una restitución internacional, que lo primero que hace un juez familiar es el resguardo en un albergue, al momento que localiza a una niña, niño, adolescente, menor de 16 años, como maneja la convención, pues aquí yo los llevo a que ellos platiquen con sus papás, los sensibilicen y después llegan a la mediación. Hay una certificación bien interesante que estaba haciendo la UNAM en el tema de generar mediadores en temas de restitución internacional. Hubo un esfuerzo importante en Hidalgo hace como 8 años y la idea es, pues, seguir bajo estos lineamientos importantes de los mecanismos alternos en diferentes procesos especiales. Y el tema de adopción lo platicaba, que es el DIF, después de la Ley General de los Derechos de los Niños, crea el certificado de idoneidad. Solamente lo puede generar el DIF estatal, estos certificados de idoneidad, donde pues van los papás, los solicitantes de adopción, obtienen su proceso administrativo para un certificado y a partir de ahí son susceptibles de adopción. Y este certificado se puede inscribir en las diferentes entidades federativas. Lo que dice es que tú eres idóneo para adoptar a una niña y un adolescente dependiendo de la expectativa. Y bueno, transitamos todos los estados, el poder homologar los mismos procedimientos. La tendencia es una ley de adopción que quieren crear,
Aquí en Querétaro creamos que estamos convencidos de que el código del Estado es sólido y simplemente vamos a hacer unas reformas para homologarlo conforme a esta ley de adopciones. Y pues bueno, sí, a menos que haya otra visión más adelante, pero creo que reformando el Código Civil, ya lo hice, ya lo tenemos listo y seguramente este año vamos a reformar el Código Civil en temas de adopciones para homologarlo a nivel nacional. Los estados están sacando estas reformas y están unos queriendo optar por la ley, pero Querétaro vamos a actualizarlo simplemente. Y bueno, pues muy bien. También el tema de la coordinación de asistencia jurídica a los niños en carpetas de investigación, pues bueno, ya lo platicaba, la idea aquí es poder tener algún espacio más adelante en la fiscalía y poder tener funcionarios 24/7 ahí para cuando los niños llegan en cualquier momento a ser víctimas de un delito y que los niños tengan a su representante desde su intervención inicial, ¿no? Es decir, cuando el niño no declara, más bien interviene, da su testimonio de lo que ocurrió como víctima y después cuando es su valoración psicológica. El fortalecimiento familiar son los famosos reportes de maltrato. Esta es una de las coordinaciones que es como el eje característico de que es la Procuraduría, porque mucha gente, vecinos, gente de escuelas, oye, yo veo que a un niño lo maltratan, y a mi vecinito escucho que llora, que lo ofenden, le están pegando. ¿Qué hago? Es un reporte de maltrato. Un reporte de maltrato que se puede hacer vía telefónica, vía correo, vía presencial, pueden ser anónimos. Y estos reportes, pues se hace cuando la Procuraduría está abierta o por correo electrónico. Lo importante es tener una Procuraduría 24/7 para atender estos reportes y obviamente poder tener también policías con perspectiva de infancia. Es decir, hay en algunos estados como Coahuila, por ejemplo, Estado de México, tienen un centro de justicia para la infancia y esto implica que tienen su juzgado, tienen su fiscalía, tienen su policía especializada en infancia, que son psicólogos, y que ellos hacen estas intervenciones y obviamente la propia Procuraduría, todo en un solo lugar. Y, por ejemplo, en Jalisco se llama Ciudad Niñez, y en Coahuila y en Durango tienen precisamente estos centros especializados. La tendencia es para allá, tener juzgados especializados para la protección de niños que están en vulneración, se llama jurisdicción concentrada y son juzgados especiales. Ya hay en varias entidades esos juzgados y agilizan los procedimientos a nivel nacional. Yo ayer que estuve con el Poder Judicial planteaba retomar este esfuerzo nacional y ojalá podamos pronto en los estados ir teniendo ese tipo de estructura. Y obviamente esto generaría pues para los ahora sí que carpetas de investigación que se inician directamente nada más para atender temas de violencia hacia los niños por omisión, abuso sexual, violencia familiar, explotación de niños en vías públicas, es decir, trabajo infantil que es trata finalmente. Y bueno, pues el tema también se encarga de reintegraciones familiares, del seguimiento de los niños que se reintegran con sus familiares. También tenemos esta coordinación de asistencia jurídica a los niños que están en los CAS y bueno, pues se encarga precisamente de los niños que están en las CAS hogar reintegrarlos y aquí es donde se inician los juicios de pérdida de patria potestad que actualmente tardamos 1 o 2 años y espero que con la oralidad ya sean 6 meses. Y hay una reforma que también está pendiente que se llama el certificado de abandono sobre niños que han estado abandonados por más de 60 días, se puede ampliar por 120 y pueda resolverse la situación jurídica con este certificado de abandono. Esto es nuevo, esto viene en todos los estados y ya después platicamos de eso, pero eso viene a agilizar también los procedimientos de adopción. El Carmeta Ballesteros, que es un caso del único del Estado, con capacidad de 120, donde se les da absolutamente todo. Tenemos más de 56 actividades lúdicas, deportivas, culturales para los niños que están ahí. Claro que ellos salen al teatro, por ejemplo, hoy se fueron al partido de Gallos Toluca, aquí en el estadio. El gobierno del estado tiene un palco y hoy se fueron 20 niños con sus pases y se van ahí. Yo como tutor pues tendría que estar con ellos, pues estoy aquí con ustedes, ahí acompañándolos y luego van a los partidos de básquetbol, por ejemplo aquí también que tenemos, y pues bueno, salen a diferentes actividades a través de un grupo del voluntariado
Y bueno, son los niños, digamos, más consentidos respecto de actividades. Ahí está también su escuela a través de UCEBEC. Tenemos escuela especial, tenemos ludoteca, biblioteca, cancha de fútbol, cancha de básquetbol, un comedor industrial para todos los pequeños, tenemos un lugar de estancia para los niños migrantes también especializada. O sea, la verdad es que es un CAS que costó 160 millones, ahorita ya tiene pues 7 años y pues siempre está en constante remodelación, atención, pero bueno, pues siempre es un CAS que fue creado para 100 niños y ahorita estamos en 120, entonces ya estamos en un punto de siempre ir atendiendo a un poquito más de población. Y bueno, esta tiene los 365 días del año, nunca cierra, y pues tiene también una cantidad importante de operadores que están ahí atendiendo a nuestros niños. En el tema de la coordinación de asistencia a los niños en los diferentes CAS, ya lo comenté que tenemos 21 CAS privados, pero además tenemos también colaboramos con el Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, porque tenemos niños en otros centros asistenciales que están certificados. Tenemos un programa bien interesante que se llama Trasciendes a la Vida Independiente, que es que los niños que tienen la posibilidad de terminar su preparatoria ahí en el CAS y ahora ofrecerles becas, hay 39 becas disponibles para los niños de las casas hogar para que puedan entrar a universidades. Entonces, pues bueno, la idea es que lleguen, no todos llegan, porque hay que nivelarlos educativamente, pero también emocionalmente están en desventaja. Entonces, mucho también es trabajar la parte emocional con nuestros chicos para que tengan las mismas oportunidades. Diría el gobernador para tener el piso parejo. Entonces, es ahí donde está el tema importante a trabajar. Y pues lo platicaba ahorita el Departamento de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, que son los niños que son los difusores. También tenemos 3 centros de día que atienden la conflictiva de los niños en los mercados. A efecto de que los niños no estén en el negocio con los guacales, expuestos a la droga, expuestos a temas sexuales, a las riñas que se dan en los mercados, pues la idea es que los niños en ese horario donde esté el mercado abierto, estén en los centros de día. Tenemos 167 niñas, niños y adolescentes en esa situación que atiende el DIF y los alejamos de estos factores de riesgo. Y también el DIF estatal forma parte de los operativos que hace la Secretaría del Trabajo Federal y Estatal cuando hay niños trabajando en las empresas, que pues obviamente les pagan menos o no tienen los permisos. Recordemos que solamente los adolescentes pueden trabajar cuando tienen 16 años y en horarios más cortos y en condiciones de no riesgo, pero pues hay gente que los pone a trabajar en los mismos horarios, van por ellos a los municipios, recaban y reúnen a los niños, a adolescentes de esas comunidades y pues chicos de 14, 13, 15 que están trabajando en horarios, en actividades que son industriales, que pueden generar alguna afectación o en máquinas de riesgo que puede generar alguna amputación, alguna extremidad y obviamente o en bares o en cuestiones de esa naturaleza, entonces ahí intervenimos nosotros para suspender o sancionar a las empresas o negocios que estén bajo este tema. Actualmente hay una campaña de prevención para el turismo que se tiene con la finalidad de prevenir el turismo con fines sexuales, sobre todo para regular los moteles en Querétaro y en los municipios para que los niños no ingresen a los moteles, que normalmente es donde puede haber una actividad sexual, y también obviamente se regulan en todos los hoteles, pero mucho es el tema de que quien va a ingresar a niños tendría que acreditar que tiene pues el vínculo jurídico, es decir, que hay una afiliación y que pues obviamente viene en un tema de familia, si no pues podría ser un tema de trata o de abuso sexual infantil, entonces que además sería un delito federal. En el tema de la coordinación de enlaces, es una coordinación que se crea en Querétaro, derivado de la ley general, aunque fuimos el único estado que tuvimos esa creación, en la cual obligamos que todas las secretarías tengan un enlace para restituir temas de educación, salud, identidad, actas de nacimiento y cualquier otro derecho. Es decir, somos como una defensoría de derechos humanos que restituye el derecho que el niño no tiene. Un niño sin escuela, le generamos una escuela. Un niño que no tiene salud, le generamos su carnet y que le den su tratamiento, su vacuna, lo que él necesite, o un acta de nacimiento que para nosotros es muy sencillo, pues hay niños o incluso hay adolescentes o señores que no tienen su acta de nacimiento. Entonces nosotros nos encargamos de tramitarla para los niños y adolescentes menores, por supuesto, de 18 años. Y bueno, pues de manera muy general, doctor, eso es lo que estamos haciendo
En la Procuraduría comentarle que además de eso estamos trabajando ahorita algunos proyectos que es de rehabilitación de familias y estamos trabajando ahorita un proyecto también que se llama Procumóvil. Es un proyecto que se encarga de poder trabajar acciones preventivas ahorita en 60 escuelas en los 18 municipios para conductas de riesgo que discuten, temas de suicidio, temas de droga, temas de cuestiones sexuales y todo lo que tiene que ver precisamente con violencia familiar. Trabajamos con los maestros cuando tocamos la escuela en una jornada, hablamos con los maestros, con los papás en una escuela para padres, los mismos temas de cómo atenderlos y finalmente con los chavos desde primaria y secundaria. Y la Secretaría de la Juventud se encarga de los de prepa. Entonces, bueno, nosotros estamos interviniendo, hacemos un diagnóstico de cuáles son las escuelas de mayor riesgo en Querétaro y esas son las 60 escuelas donde estamos trabajando la prevención y temas de drogas también. Entonces, la verdad es que es un trabajo que le estamos apostando mucho a través del el liderazgo del señor gobernador, que nos ha encargado mucho estar cerca, y es una PROCU móvil, que es una procuraduría cercana de la gente en la escuela, y levantamos los reportes de maltrato y abrimos estos temas con una obra de teatro. En una obra de teatro que tocamos estos temas para que ellos se identifiquen y tenemos psicólogos que dan contención. Y no más por comentar un dato, levantamos más de 600 reportes que tienen que ver con conductas de riesgo y aquí el reto es la atención y el seguimiento. Entonces, bueno, pues esto lo presenté en un evento de DIF nacional y ahorita ya se está replicando también en Oaxaca y en otro estado también. Entonces, la verdad es que nosotros muy contentos de ir yendo también a acciones preventivas porque pues solamente luego nos quedamos en la acción de atención. Y bueno, pues de mi parte... Ahorita es todo, pero lo que ustedes me quieran comentar, estoy a la orden. Muchas gracias, Manuel. Como comentaba al principio, te conozco desde hace muchos años. Eres una persona que ha estado muy involucrada en estos temas. Qué importante saber lo que hacen las procuradurías, que entiendo que cada estado pues tiene una estructura muy particular de la entidad, pero con lineamientos generales, con afinidad inclusive al tema federal en la protección de niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo, qué importante para quienes estamos interesados en conocer más sobre niños, niñas y adolescentes, es esta parte de saber quién es la autoridad competente o qué facultades tienen para la debida atención de este grupo tan vulnerable como son los menores, principalmente en las infancias, en la adolescencia, de saber cuál es el camino a seguir, por ejemplo, en el tema de adopciones, en el tema de la representación legal, en el tema de los albergues, en el tema de cuestiones de salud. Algo que estuve tomando nota, bueno, creo que es importante generar alguna alianza estratégica de derechos humanos, ¿no? En esta parte de la mediación con enfoque de Sí, infancia, se me hace fabuloso la iniciativa. Algo que comentamos, está con nosotros también la doctora Lidia Rincón Gallardo, que es una experta creo que sí, qué muy gusto. reconocida a nivel nacional, de la CNDH y bueno, de la Fundación Rincón Gallardo, muy dedicada a estos temas. Nos dio una plática sobre pues este tenor de que el menor, el factor de infancias, no se le toma en cuenta por ser considerado en este periodo etario, ¿no? De que, pues, ¿cómo le vas a preguntar a un niño, no? No tiene importancia lo que diga un niño, no tiene, con esa figura de que el adulto es el único que tiene la posibilidad de tomar ciertas decisiones y el menor no es escuchado en su nivel de edad, ¿no? En su nivel, el apoyo psicológico que comentabas, que se me hace fabuloso, para entender la problemática que se pueda presentar de manera individual. Digo, no se diga ya cuestiones especializadas de trata, cuestiones de abuso sexual, cuestiones de temas de también excesos en materia laboral. ¿Cuántos aspectos no habrá muy particularizados y sobre todo se requiere una gran sensibilización para esos temas? Que tú la tienes, Manuel, la has tenido por muchos años, así es que mis primeras palabras, te felicito, eres un ejemplo, insisto, a nivel nacional en la materia, te apasiona el tema, llevas ya muchos años tocando estos aspectos tan interesantes y bueno, pues hay que trabajar y hay que involucrarnos y saber que podemos contar con las procuradurías en estos ámbitos de competencia y que pues trabajemos en equipo.
No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, si tenemos algunos minutos, si alguien quisiera, por favor, adelante, nada más habilita su micrófono y le escuchamos con todo gusto. Si alguien desea participar, por favor, adelante, Lidice, te escuchamos. Buenas noches, gracias al doctor Arellano y gracias, Manuel, por esta, pues es un cuéntame tu vida de la Procuraduría y yo lo agradezco mucho porque justo una de las cosas que me apasiona es la atención a víctimas. Más que una pregunta, yo quisiera hacer una reflexión porque tengo muchas preocupaciones y y todo lo que nos has contado me parece extraordinario, de verdad te lo digo, porque además les comento que las instancias que son mejores aliadas para lo que yo hago particularmente, y ahí sí voy a hablar por mí, son las Procuradurías de Protección. O sea, yo prefiero acudir a ellas que a una fiscalía, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi reflexión, y no sé, a ver qué opinas, tiene que ver más con eh, esta falta de visibilidad a ciertos sectores de las niñeces. Es decir, pensando específicamente en Querétaro, ¿no? Que además es mi segunda tierra. Sí. Eh, pues yo ahorita que estuviste comentando todo y mencionaste, por ejemplo, el delito cuando surgen eh, los queman, ¿no? Se me vino inmediatamente a la cabeza el caso de Juanito, que es un Ujú. caso además Sí, que yo acompañé. Particularmente estuve con su mamá, con su sí. papá, conocí a Juanito, fui a todas sus casas, vi sus quemaduras, fui a su escuela. Entonces, mi reflexión es, efectivamente, y como bien dice el doctor Arellano, hay un tema primero de adultocentrismo brutal, ¿no? Minimizamos todo lo que tiene que ver con las niñeces porque pues no saben y los adultos somos los que sabemos. Pero aquí además hay un tema interseccional eh, que tiene que ver con los niños y las niñas indígenas, Ujú, sí. ¿no? Este menosprecio que hay para ellas y ellos. ¿Por qué lo saco y lo pongo sobre la mesa? Porque justo pensando en Juanito, pero también pensando en sus agresores, que son sus homólogos, sus pares, yo me pregunto y me digo, a ver, la violencia se normaliza, la violencia se repite. ¿Qué están haciendo las autoridades y qué están haciendo las procuradurías? Porque justo donde más se violenta es porque están viviendo violencia y eso de verdad yo pongo un sello de que es así. Pero no solamente pienso en que me digas, bueno, es que estamos haciendo A, B y C, porque evidentemente ya nos diste toda la explicación, pero voy al grano para no extenderme. Hay una parte donde ustedes dan atención a los padres, escuela para padres, y veo que hay una parte que dice, por ejemplo, crianza amorosa y positiva. Pero ¿cómo les vamos a dar crianza amorosa y positiva a una mamá o papá, primero, que están más preocupados por llevar la papa que otra cosa? Segundo, que seguramente su trabajo es informal, ¿no? Como es el caso de Querétaro, que ustedes saben que las personas indígenas son comerciantes, algunos incluso son trabajadores del hogar o albañiles. O sea, hay mucha inestabilidad y violencia estructural. Yo siempre he dicho, la crianza positiva y se da al final de antes 40 pasos. Ahí es donde pongo yo la reflexión y quisiera escucharte. Realmente el problema, el origen de todos estos delitos, el origen incluso del abuso sexual, que también he atendido esos casos y son horribles, pues Sí. tiene que ver con la violencia. Entonces, ahí es donde yo digo,
¿qué hacen ustedes cuando se topan con un adolescente que está infringiendo la ley, pero hay un porqué? ¿Me explico? Un porqué de fondo y que es más de largo plazo. Sí, lo ha comentado muy bien. Por ejemplo, nada más para mencionar el tema del trabajo urbano marginal, que es la situación de calle. Aquí tenemos centros de día que maneja el municipio y que invita a todos los papás que tienen, pues obviamente son migrantes o vienen de Chiapas o de Oaxaca o de Amialco, de Querétaro, artesanos, y la idea es invitarlos a que pues los niños no estén en situación de calle, acompañándolos en la venta de sus productos y los niños puedan permanecer en centros de día prácticamente hasta las 6 de la tarde, que normalmente serían los horarios que ellos inician. El problema es cuando ya se hace de tarde o noche, y bueno, esos son algunos de los retos que se tienen que ir manejando. Ahorita se ampliaron en la época de decembrina los espacios para que pues obviamente pudieran pasar por ellos, y el DIF lo regresa, el DIF municipal, ese es un programa municipal. Pero ya hablando de lo que usted ha comentado de los adolescentes y niños que han cometido conductas que generan obviamente un impacto a otros niños, ahí es lo más importante, es trabajar precisamente con los papás en el tema de que ellos visualicen, número uno, que hay una problemática y que la terapia se dé en casa, o sea, se dé a domicilio, personalizado, porque uno de los grandes problemas que se tenían es que nosotros los canalizábamos antes a diferentes instancias de gobierno y las terapias eran muy lejanas, tenían costo para la transportación, no acudían, les cobraban cuotas mínimas y realmente la gente no se rehabilitaba. Lo que le apostó el DIF estatal Querétaro fue a generar un programa que se llama Fortalecimiento de Familias, y es un recurso con personal y equipo interdisciplinario exclusivamente para trabajar con las familias de los niños en conflicto con la ley penal, los menores niños de 12 años que han cometido una conducta pues que está señalada con el Código Penal como delito, que fue el caso pues de los agresores de Juanito, y por supuesto trabajar el tema también pues de manera interdisciplinaria. El reto es, pues número uno, convencer a la familia que hay un problema, como usted bien lo ha comentado, y dos, pues también trabajar el proyecto de vida del adolescente. Yo creo que lo más difícil es cambiar el contexto, porque si el contexto es de niño, o sea, están frente a la droga, el alcoholismo, el papá trae temas de adicción, es trabajar todo el contexto con todas las instituciones y pues trabajar de manera interdisciplinaria y obviamente intersectorial y con todas las dependencias a la disposición en un tema de visión de restitución de derechos. Yo convencido estoy que es el tema de una restauración. Tenemos que trabajarlo desde un enfoque restaurativo y es un modelo artesanal. O sea, es generar a la medida el diseño que requiere la familia y con el seguimiento muy puntual y personalizado. No podría ser algo muy generalizado, porque cada familia tiene sus propias necesidades y sus propios retos socioculturales. Y como usted bien lo comentó, el primer reto es el indígena, que para ello, pues trabajamos con las Procuradurías de Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, para los temas de intérpretes, y obviamente ver que a veces no podemos criminalizar tampoco el trabajo en calle, sino es una forma de vida y es un tema sociocultural, antropológico, en el cual tenemos que visualizarlo y no penalizarlo. Entonces, sí, son los grandes retos, son temas que trabajamos desde la federación con las procuradurías, y algo que usted ha comentado muy bien y que a nuestros compañeros procuradores de Chiapas, de Oaxaca con Yarif, de Guerrero, pues nos refieren mucho sobre esta visión de, sobre todo cuando intervienen usos y costumbres, y cómo trabajar la protección cuando ya intervienen la idiosincrasia, y esos son otros retos también muy importantes. Entonces, es un tema artesanal, casi como las adopciones. Las adopciones son muy, muy particulares también, la idoneidad.
para que haya una adopción exitosa, tiene que haber un seguimiento muy puntual. A lo mismo es en la rehabilitación de familias. Se requiere un equipo amplio. O sea, la solución es tener una nómina robusta con especialistas para poder hacer este trabajo artesanal. En Querétaro, la verdad es que lo digo con mucho orgullo por ahí. Hoy platicábamos incluso de usted, porque estuve con Sol Curi y me mencionaba la importancia del trabajo que ha hecho usted dentro de la Comisión Nacional y platicábamos estos temas, ¿no? Que son de gran importancia porque platicaba los protocolos, pero lo que voy es de que es muy importante. Querétaro le apostó a 40 servidores más hacia la Procuraduría del Estado este año y en el 2022 fueron 40 más. Llevamos 80. Eso significa que hay una visión hacia la protección de los niños, en cuanto menos en esta administración. Y pues a seguir, siempre hay necesidades, ¿eh? En el Carmelita nos faltan más personal también, entonces es algo de nunca acabar, pero pues muy contentos de seguir sumando y recibir las capacitaciones también para que nos ayuden a seguir profundizando nuestra visión de infancia. Muchas gracias, Manuel. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Eh, yo te quiero compartir brevemente, Manuel, una experiencia que me enojó, bueno, para compartirles a todos, me molesté, pero después dije, tienen razón. Fui con mi hija pequeña a un evento en Cihuatanejo, en Ixtapa, un evento académico, iba yo solo con mi hija pequeña. Lo primero que me dijeron, oiga, ¿y usted es su papá? Pues sí, no está viendo, nos parecemos, ¿no? Pues sí, soy su papá. Sí, pero es que no puede hospedarse si no me demuestra con su acta de nacimiento y permiso de la mamá que puede traer a la niña. Me molesté porque dije, pues, ¿cómo va a dudar, no? Pues soy el papá. Pero después dije, qué padre, qué bueno que se está haciendo eso y acabar con un fenómeno tan grave como es la trata, ¿no? Como es este tema de abuso infantil. Y qué bueno que se empiecen a hacer estos trabajos. Sí, lamentablemente México ocupa pues uno de los primeros lugares en el tema de trata, en el turismo sexual infantil en el Caribe, en las playas mexicanas. Ujú, Y bueno, pues sí está catalogado México en el segundo lugar a nivel internacional después de Tailandia. ujú, Entonces, pues sí, se tienen que hacer estas acciones afirmativas ahora en el tema del turismo, pero ujú. como usted bien comenta, pues son acciones afirmativas que creo que ahora es necesario visibilizar y fue una iniciativa que se presentó el año pasado en el Congreso de la Unión, fue aprobada por unanimidad y fue presentada por Tania Palacios Curi, Ujú. esta iniciativa. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, doctor. Sí, no, no, pues estos avances son muy importantes, hay mucho por hacer y tenemos que ir de la mano, las instituciones, las organizaciones defensoras de derechos humanos, los organismos públicos de defensa de derechos humanos, en fin, vamos de la mano y sobre todo, pues aprender más de esto tan apasionante que es sobre los niños, niñas y adolescentes. Pues, Manuel, no nos queda más que agradecerte el hecho que hayas estado con nosotros. Verdaderamente era importante conocer la estructura de cómo están operando estas procuradurías, que tengamos confianza en las instituciones, en las autoridades. En el caso muy particular de Querétaro, estamos muy contentos de tener a alguien con el conocimiento y con la pasión que tienes tú por la materia. Creo que hay una participación por acá, si no tienen inconveniente, Nínive Aquino, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Hola, buenas noches. No puedo, perdón, no puedo encender la cámara. Maestro Manuel, como siempre, cada plática, capacitación que me ha tocado eh, participar, tomarla, aprendo muchísimo. Lléveme a trabajar con usted, por favor. Me encanta todo lo que están haciendo, pero, ahí va el pero, quiero saber si tienen ustedes algún protocolo ya establecido con este enfoque de interculturalidad. Lo pregunto porque, continuando con lo que dice la doctora Lidis en el tema de las niñeces y adolescencias de pueblos originarios, hubo un caso, no hace mucho, el año pasado, donde para empezar con fiscalía no hubo intérprete traductor de Tzotzil, ¿no? Sí, Y bueno, desde ahí pues iniciamos mal, ¿no? Entonces,
yo quiero saber qué pasa en este caso, porque a final de cuentas también solamente se vio el tema de las niñeces de pueblos originarios, pero atrás no hubo, pues había más bien una situación de violencia hacia las mujeres, esta poligamia que a lo mejor, uy, no, acá en Querétaro nos espantamos y demás, cuando en Chiapas pues es parte de su sistema normativo, ¿no? Sí. Entonces, como que hubo una serie de lagunas, omisiones y demás, y a final de cuentas, la familia, pues ya sabía, yo creo que el papá, este, cuál era la solución. ¿Y cuál era la solución? Regresarse a Chiapas. Y lo que usted menciona, maestro, es muy importante y muy acertado toda esta parte sociocultural. Y en este sentido, ¿por qué no se hacen, si es que no se tiene ese protocolo de interculturalidad, pues está en la parte de las periciales antropológicas, ¿no? No sé si no son muy, no se han aplicado en algún momento, no se ha pensado, no se ha considerado. ¿Qué pasa ahí, maestro? Sí, tenemos exactamente, qué bueno que lo comenta porque lo voy a referir. Estamos en la elaboración ahorita de varios protocolos. Uno, el de intervención de suicidio, tanto en centros asistenciales, cuando un chico trae temas de cutting o intento de suicidio, y también en los centros educativos, de cómo intervenir. El tema del abuso sexual, también lo estamos trabajando con Corazones Mágicos. El tema de adicciones. Y también el tema de, hay dos, el de discapacidad, de la intervención con los niños con discapacidad y que requieren una acción reforzada a través de un intérprete también y un especialista de la discapacidad o diversidad neurológica que pudiera tener. Y también el tema de la interculturalidad, precisamente cuando nos llegan niños de pueblos originarios sobre la obligatoriedad de tener un intérprete, que sí lo hacemos, pero no está documentado en un protocolo, y nos apoyamos con los procuradores estatales de otras entidades federativas para tener el especialista de su lengua originaria. Lo ha dicho completamente, yo espero darle la sorpresa de tener este año estos protocolos. Llevamos 5 que elaboramos el año pasado. Somos la única entidad que tenemos estos protocolos ya publicados en la Zona de Arteaga, en Querétaro, fueron en mayo. De hecho, se los voy a enviar, hoy quedé en esta junta que tuve con el señor Curi, de enviarlos a la subsecretaría para que ellos pues los tengan y obviamente sepan que ya estamos trabajando con ello. Y faltan todavía estos 5 más. Entonces, es una deuda histórica que tenemos hacia los pueblos originarios. Tiene toda la razón. Y el de discapacidad también. Cuando nuestros niños con espectro autista y síndrome de Down y sus condiciones diversas, pues obviamente podamos generar condiciones de equilibrio a través de un trato igualitario, a través de estas herramientas y mecanismos que generen condiciones de igualdad. Entonces, estamos conscientes de ello. Seguramente este año saldrá publicado. Ay, qué bueno, maestro. Entonces, seguramente podrá contratarme, llevaré con usted mi currículum, Oye, porque me encanta todo lo que están haciendo. Creo pues que ya hacía falta, ¿no? Porque en discurso es muy bonito, suena muy bonito, aquí está el papel y demás, pero pues ya el activarlo ya en la calle, en la vida real, pues ese es el impacto social y el compromiso que debemos de tener. la invito para que venga a verme por febrero, porque lanzamos Procu Móvil en mayo y vamos a estar pues ahora sí, entre abril y mayo, dependiendo del recurso, pero le invitamos para que venga, vea lo que hacemos en territorio, lo que hacemos en las comunidades, y una de esas, pues le invitamos a colaborar con nosotros tendremos ese recurso a partir de esos meses, y también un recurso federal importante con la niñez migrante. Entonces, las puertas están abiertas y siempre requerimos gente especializada para precisamente abonar en estos protocolos, y pues adelante, están las puertas abiertas, con mucho gusto. Pues Manuel, pues muchísimas gracias, de verdad. Lídice, ¿alguna otra participación? Sí, adelante. Perdón, rapidísimo, nada Adelante. más es un comercial. Aprovechando que Manuel está como titular de la Procuraduría. Estamos ya por sacar este año, ya lo terminé, ya está bien revisadito, nos falta una etapa de consensuarlo con algunas organizaciones, pero ya está. Un plan de trabajo para un curso especializado en niñeces trans y no binarias. Ah, súper. Yo sé que en Querétaro tienen
sus renuencias y sus resistencias, pero existen y ahí están. Sí, sí, Entonces, estos cursos son gratuitos. súper. Sí, me Eh, ha tocado cuando participar, quieran. me ha tocado participar con colectivos para la reasignación de género y sus actas de nacimiento en las niñeces trans. Entonces, mire, yo como procurador estoy abierto a aprender, a escuchar todas las voces y a todos nuestros niños que requieren, niñas, niños, adolescentes y niñas que requieren que tengamos esa apertura jurídica. Y una vez me decía el procurador federal, el licenciado Oliver, antes de nuestra actual querida y procuradora Fabiola, decía Manuel, a un niño trans o adolescente que no se le atienda y no se analice su expediente, podría ser un adolescente que pudiera suicidarse. Sí, Entonces, ¿qué tan importante es que atendamos estos temas individuales y le entremos a analizar el caso por caso? Totalmente. Tuvimos una situación allí en Baja California que hubo una manifestación en un evento de procuradurías donde la iglesia fue a manifestarse en contra de ese tipo de iniciativas. Todas las voces se escuchan, pero caso por caso se están resolviendo a través de juicios de amparo. Más vale que nosotros tengamos la visión de enfoque de derechos humanos y caso por caso. O sea, creo que esa es la atención y el respeto hacia toda la diversidad. excelente. Pues yo estoy ahí a la orden cuando gusten y lo necesiten. Sí, yo Y sí le... está el material. Sí, pues yo creo que debemos de unir fuerzas. Tenemos ya aquí a un gran procurador, tenemos el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto, al Centro de Innovación en Derechos Humanos. Nos sumamos a la causa en todo lo que podamos abonar en esta gran labor, que siempre contar con manos especializadas, como se mencionaba, pues es un factor fundamental para ir avanzando en este fenómeno tan interesante. Pues nuevamente, Manuel, nuestro aprecio, nuestro agradecimiento por haber estado hoy con nosotros. Realmente nos llevamos cosas muy interesantes de lo que hace la Procuraduría, de lo que podemos hacer de manera conjunta. Y bueno, pues a todos y a todas que nos hicieron favor de acompañarnos, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias Muchas gracias, nuevamente. doctor. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Gracias. Saludos. Adiós, doctora Lídice. Saludos. Buenas Adiós. noches. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego, buenas noches.